por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, @Asociación Crisol, o ponen Crisol con Y nomás que le sale Crisol y le salen una decena de videos que ya hemos hecho para que puedan verlos a demanda. También nos pueden encontrar en el canal de apu.uy de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que también por ahí hacen la difusión de nuestros programas. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas y a las 23 horas y los domingos a las 15 horas, por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, Palmira FM 89.1, martes 17 horas, domingo 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboira, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, que son los que se encargan de que esto salga al aire, de que esto se grabe bien, de que esto se edite bien, que tenga un buen diseño gráfico y que salga al aire en todas las radios que nosotros queremos salir al aire. Así que muchísimas gracias a ellos por estar siempre. Hoy quien conduce es Fernanda Cabrera, ya volverá Alfredo pronto. Para comunicarse con nosotros, crisol2003@gmail.com, nuestra página crisolblogspot.com, el Opinando, pueden leerlo ahí, que es la editorial de Crisol. Los socios de Crisol tienen convenios que tienen que aprovechar con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tu Cine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el Residencial Buenos Tiempos. Para obtener más información, comunicarse al 2408-4465, 2408-4465. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que el pasado jueves 30 de octubre, Crisol organizó en el anexo del Palacio Legislativo, en la sala Acuña de Figueroa, un conversatorio en quienes a 50 años del Plan Cóndor. Quienes participaron fueron Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la Presidencia de la República, el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, doctora Josefina Minata, fiscal federal de la República Argentina, Fernando Butazzoni, escritor novelista, y Jan Jarab, presidente regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. También se llevó a cabo un reconocimiento al doctor Wilder Tyler por su trayectoria y dedicación a la lucha por verdad, justicia y memoria, dándole la condición de socio honorario de Crisol. También participó nuestro presidente Gastón Grisoni por parte de Crisol, y los dejo para que vean qué fue lo que sucedió. Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta de la República, señora Carolina Cot. Nos honra de su presencia, pero también trae un tipo de tareas propias de la investidura que va a tener que retirar un poco antes de que finalice esta actividad. La actividad está prevista en dos fases. Una primera parte que va a ser un conversatorio rememorando el 30 años de la oficialización del Plan Cóndor, y una segunda parte, cuando finalice con el conversatorio, destinado a hacer un homenaje, un reconocimiento institucional al doctor Wilder Tyler por haber sido retirado de las actividades. Nos acompañan en la misa y les agradecemos conjunto de la presencia de diferentes personalidades vinculadas a la temática. En primer lugar, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado
presidente Alejandro de Casablanca, el CAL especializado, el primer egreso moneda, doctor Ricardo Percivali, la doctora Josefina Minata, que está delante de la República Argentina, el conocido escritor uruguayo Fernando Lucasoni, recientemente premiado por su trayectoria, y también Yari Yarab, venido desde Chile, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a dar el comienzo a esta actividad dándole la palabra a Alejandra Casablanca. Cada uno de los panelistas tiene un tiempo comunicado previamente a exponer. Sabemos si se van a ajustar a ese tiempo para poder tener un conversatorio dinámico y ágil, más allá de que sobre este tema dado de los involucrados puede haber mucha vida. Todas y todos sabemos lo que significó en líneas generales el Plan Cóndor y esperamos que este acontecimiento sirva para mantener viva la memoria de lo ocurrido, pero al mismo tiempo para reactivar los desafíos que aún tenemos pendientes en materia de justicia, de libertad y también de otros ámbitos. Muchas gracias a todos por haber venido. Agradecemos a APLE, la Asociación de la Prensa, que permite que esta actividad sea visualizada fuera del país a través de YouTube. Muchas gracias, APLE. Y sin más, le damos la palabra a Alejandra Casablanca. Buenas tardes. Agradecer a la compañera vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose, gracias Carolina, por acompañar este conversatorio y este seminario tan necesario sobre el pasado reciente. Muchas gracias a mi sindicato que está en este momento transmitiendo en vivo, a todos los compañeros y compañeras expresas y expresos políticos, madres y familiares, integrantes de todas las organizaciones sociales que luchan por memoria, verdad y justicia, y a las distintas autoridades nacionales, departamentales, internacionales que nos acompañen. Yo quiero empezar así. Dice la periodista Nadia Angelucci desde Roma el pasado 21 de octubre. El llanto desconsolado de la hija de Rafaela Tiripazzi, un llanto que hablaba de años de ausencia, de búsqueda y de dolor, marcó el momento en que el Tribunal de Roma pronunció la condena en cadena perpetua para Jorge Néstor Troco. Un llanto incontrolable que heló a todos los presentes en la sala y que convirtió la lectura de la sentencia en una escena de memoria viva. Así comienza la crónica de la querida colega Nadia Angelus. ¿Por qué traigo esto del pasado 21 de octubre? Porque a veces se habla de la memoria en pasado, como si solamente por conmemorar 50 años del Plan Cóndor, podríamos seguir hablando, ¿no? Hace poquito 50 años de la Operación Morgan, 30 años de marchas, 40 años de la recuperación democrática, 20 años de trabajo del IAF. Piensa que la memoria es el pasado y en realidad la construcción, la necesaria construcción de una pedagogía de la memoria y de una política de Estado de memoria es presente y es futuro, porque es lo que más nos acerca a tratar de convertir en que no sea solo carteles ni palabras la no reiteración del terrorismo de Estado. Ese nunca más del que tanto hablamos. Seguramente los diferentes abogados y especialistas que nos acompañan a Fernando y a mí, periodista, ex periodista y escritor en la mesa, se van a referir a la digitación, a lo que pasa, a todo lo que nos queda. Yo me quería dirigir desde lo político
y desde el rol que tenemos nosotros como gobierno en relación a la política de Estado de memoria. Nosotros podríamos hablar de esta terrible coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región. Podríamos mostrar este documento patético del 28 o noviembre de 1975, firmado por todos los integrantes de la inteligencia y las Fuerzas Armadas de los países. A nosotros nos tocaba el número 5, a los uruguayos, era el 5, que fue el bautismo o el acta de bautismo del Plan Cóndor. Esta política represiva en la región, que se especializó y se destinó mediante la fuerza de recursos humanos y materiales de todos los estados, con un solo objetivo: la destrucción física, política y organizativa de cualquier opositor a la dictadura, de cualquier opositor al terrorismo del Estado. Yo hablaba de la formalidad porque, en esa cumbre en Santiago, en esa acta fundacional de una conferencia de 3 días a la que llamó Manuel Contreras, ¿no?, de la Dirección de Inteligencia Nacional de la Lina chilena, firmaron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Después se sumaron Ecuador y Perú. Pero, ¿cómo hacemos para hacer el plan contra Cóndor? Eso decía la semana pasada la ministra de Derechos Humanos de Brasil en la reunión de altas autoridades de derechos humanos en Mercosur. ¿Cómo construimos unas políticas de Estado de verdad, de memoria, de justicia, de reparación y de no reiteración para nuestro continente? Nos hablan de dar vuelta a una página que no está escrita porque desconocemos. Yo sé que tengo 3 minutos más para hablar. Quería hablar de la importancia de los archivos, porque nos toca desde la Secretaría como uno de los puntos centrales. La semana pasada hay un artículo en Brecha de Samuel Brixen en relación a lo que implicó parte de los archivos de FUSNA para llegar a esta doble condena, ¿no?, a Trócoli en el juicio del Plan Cóndor en Ro. Nosotros tenemos como Estado el deber de buscar, de encontrar, de acceder, de digitalizar y de poner a disposición de los investigadores, de la justicia, de las familias y los involucrados, y también, mientras no viole el derecho de cada víctima, de la sociedad toda, los archivos del pasado reciente que se encuentran aún en los estamentos militares. Yo sé que no está de moda hablar de prioridades de gobierno ni de plan de gobierno, pero una vez hablando con la vicepresidenta me dijo, vas a aceptar este cargo, referite al plan de gobierno cuando hable de lo que los Frente Amplistas tenemos que hacer en materia de memoria, verdad y justicia. Y por eso yo quiero terminar con eso y con 2 lecturas cortitas que tienen que ver no solo con la prioridad de gobierno en cuanto a exacerbar, a buscar de todas las maneras posibles las posibilidades de agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos. Esta es una de las 63 prioridades de gobierno. Sino también a las acciones prioritarias de gobierno, a continuar con la búsqueda, a revisar las leyes reparatorias de las víctimas, que también habla del Plan Cóndor, por supuesto, a continuar con el intercambio internacional de información tan necesario y brindar mayor participación y protección a las víctimas de la dictadura,
a desarrollar una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de la sociedad civil al respecto, a sancionar la intenencia indebida de temas políticos y o los comportamientos de militares en actividad que reivindiquen lo actuado, a levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a fuentes de inteligencia militar, a garantizar por parte del Estado la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad. En fin, esto es parte de los 12 puntos que el programa del Frente Amplio establece y que llevaremos adelante en esta gestión hasta el término del mandato. Les recomiendo este libro para todas las edades, además, Plan Cóndor, de Francesca Lessa y Sebastián Santana en las ilustraciones. Solo marcar un punto en particular. La lucha por verdad, justicia y reparación por los crímenes de Plan Cóndor continúa. En el barco de la investigación, realizada por este proyecto colaborativo, lo pueden encontrar en internet, plancondor.org, mapeamos las causas judiciales que desde los mismos años del Cóndor, en los 70, han investigado los delitos de coordinaciones represivas en América del Sur. El país con mayor cantidad de investigaciones es Uruguay, con 17 causas, seguido de Argentina, con 14, seguido de Chile con 8 y de Italia con 6. Pero la mayor parte de las causas en Uruguay aún están en etapa de instrucción, mientras que en Argentina, Chile e Italia la mayoría ya tuvieron sentencia. Quería terminar recordando a alguien. Este libro se llama El Informe Orletti, Conexión Internacional. Y la verdad que en el momento en que, creo que estábamos trabajando en Sarandí, Fernando, en que sale el libro, recordar a Enrique Rodríguez Larreta, que tanto hizo, que tanto buscó, que tanto investigó en relación a lo que sucedía en Orletti, uno de los centros clandestinos de tortura, desaparición y muerte. Me parecía como reivindicar a alguien que a veces parece olvidado. Dice Enrique, Orletti, el miedo, y más que el miedo, la angustia, esa especie de sensación de pozo sin fondo, de una sensación que uno no controla, la oscuridad total, y a la vez esa angustia controlada por el delirio, de estar en una situación de días y días sin comer, muerto de frío, torturado con picana eléctrica, que crea una situación de delirio donde uno desarrolla la idea loca. Yo recuerdo eso de que iba a sobrevivir, que a pesar de todo iba a vivir, lo que en realidad, visto desde el día de hoy, es una idea absolutamente absurda. Muchas gracias, señora vicepresidenta Sabrina Cumplé. Muchas gracias, Alejandra. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Percivale, vital especializado en crímenes de lesa humanidad. Buenas tardes para todos. Es un gran gusto estar aquí presente en este acto y fundamentalmente en este recinto, que es un honor participar aquí, y también hablar sobre el Cóndor, una parte muy triste pero muy importante en esta historia. Como Alejandra dijo algunos números, me gustaría aclarar situaciones, porque ahí sí se dice que Uruguay tiene 16 causas. Podemos afirmar hoy que en Uruguay hay 90 causas con condenas con procesamiento. Yo creo que existió desde esa publicación un avance significativo, más allá de que muchas de las personas que cada caso son víctimas y quizás no hayan tenido una respuesta, pero entonces pido mil disculpas por la interpretación,
Si la nación es esa, no hay ningún problema, pero igual los números son los que dije antes. Se sigue trabajando y se va a seguir avanzando. Como decía también Alejandra, todos conocemos lo que fue Cóndor, y más que nada a través de las víctimas que pudieron sobrevivir, que aquí habré alguna de ellas, a través de los documentos, a través de las investigaciones distintos historiadores y también del avance de las causas, hemos ido conociendo lo que fue Cóndor y fundamentalmente las consecuencias de Cóndor. ¿Y qué fue Cóndor? Lo que decía antes, es un acuerdo inicial de intercambio de información de la agencia represiva, pero enseguida se trastocó para llegar a lo que fue la persecución de todos aquellos opositores, la persecución y aniquilación de todos aquellos opositores a los regímenes dictatoriales. Pero también fue mucho más que eso, porque también, además de lo ideológico, también había un aspecto económico, porque también los represores porque también los represores fueron por los bienes y el dinero de las organizaciones políticas en general y también de las víctimas en particular. Y Cóndor fueron, a través de lo que fuimos conociendo a lo largo de todos estos años, las desapariciones forzadas, los homicidios, las apropiaciones de niños, las privaciones ilegítimas de libertad, las torturas. Y fue también mucho más que eso, porque fue las extradiciones manu militari, el hecho de actuar a los represores en otro país, los centros clandestinos, en fin, un conjunto indeterminado de graves violaciones a los derechos humanos. Podríamos decir que Cóndor fue el cenit de las operaciones a los derechos humanos. Y también Cóndor, como una cara distinta de la misma moneda, fue las grandes violaciones de las obligaciones de los estados. Porque si los estados tienen algún sentido de su existencia, que precisamente para proteger a sus asociados. Y aquí no solo se los protegió, sino que se los atacó de la forma más vil. Y este es el tema central, esos ataques. Pero hoy nos queremos detener en lo que fue el germen o el pre-Cóndor, que quizás esté un poco menos estudiado que Cóndor y creo que es más importante que él. ¿Por qué digo esto? Porque también participo de la idea que Cóndor no es un punto de partida. Creo que Gastón lo dejó claro. Cóndor es un punto de llegada, porque hubo toda una orquestación previa de las agencias represivas entre los países. Por eso también digo que Cóndor no es una concreción, sino que es una culminación. Y en esto me gusta poner ejemplos para que quede bien claro de qué estamos hablando. Porque como dijimos antes, Cóndor fueron las desapariciones forzadas, pero no aparecieron con Cóndor. Aparecieron en Uruguay mucho antes. En Uruguay, en democracia, años 71, tuvimos la desaparición de Gabriela Ayala y de Héctor Castañeto. En marzo del 73 de Roberto Gómez Hosma. Y en el marco, sí, de los acuerdos entre países, o sea, lo que sí sería previamente Cóndor, tenemos las desapariciones de Washington Barrios en el año 75, Democracia en Argentina, la de Eduardo del Fabro, la de Natalio Derna, la de Nevio Melo y la de Winston Masucci, todas producidas en Democracia en Argentina. Y si hablamos de homicidios, obviamente en Uruguay hubo homicidios políticos mucho antes del Clan Cóndor. En el 72 murieron por tortura Carlos Batalla, Francisco Chocho, Alvariza, Fernández Mendieta, todos por acción ilegal del Estado en democracia. Y si nos referimos a las coordinaciones internacionales, también antes de Cóndor hubo asesinatos políticos en Argentina con participación de las fuerzas represivas uruguayas, porque el Departamento 3 del CID estuvo involucrado en las muertes de Jabil, La Crónica y Bampi, porque el Departamento número 3 del CID y la DNI estuvo involucrado en lo que fueron la operación en Dragón,
que fue la persecución al sector ortodoxo del MLN, que esto fue en el año 75, ahí hubo también muertes, porque el Departamento 3 del CID de Uruguay, en coordinación con las fuerzas argentinas, detuvo en noviembre del 74 a lo que se conoce como los 5 fusilados de Soca, los trajo a Uruguay, los torturó en Uruguay y los ejecutó acá. Todos ellos militantes del NLN Tupamar. Pero también en el 74, también fue asesinado en Argentina, en plena democracia, Raúl Feldman, un militante del Partido Comunista. Entonces, todo esto sucedía. Y si hablamos de los niños apropiados, no podemos olvidarnos de Amaral García, apropiado en noviembre del 74. Y si hablamos de las liberaciones de libertad y las torturas, tenemos que recordar necesariamente lo que fue, sí, la persecución a Diógenes, el Plan Dragón, pero también la detención de Hugo Córez el 17 de abril del 75, o la detención perteneciente al PSP, o también la detención de los hermanos Echeniques del Partido Comunista Revolucionario, también de octubre del 75. Y no nos podemos ha pasado bastante desapercibido, pero que es sumamente importante, que fue una detención masiva que en junio del 74 personas que lo único que hicieron fue concurrir a un acto público. Estas estuvieron 15 días presos. Se dirá, hoy es un tema menor. Sí, es un tema menor, pues, y sería para todo lo que pasó. Vaya, digo, no. Pero es una violación flagrante de los derechos humanos. Pero no solo eso. El tema es que la gran mayoría de esas personas, toda la mayoría fueron fichadas y algunas de ellas después fueron utilizadas esas fichas para las desapariciones, porque formaron parte de lo que fue el segundo vuelo, de lo que fue el primer vuelo. Incluso el 78 también se detuvo a una militante del Uruguay y se le mostró la ficha que se había obtenido en el 74 de Argentina. Todo eso ocurrió cuando Argentina estaba en la democracia. Y también dijimos que Cóndor eran los centros clandestinos de detención. Y Uruguay tuvo su primer centro clandestino de detención y tortura en el año 71, en la casa de Araucaria, Malvin, donde se detuvo ilegalmente y se torturó a Héctor Castañeto. Y el segundo centro de detención y tortura fue la casa de Punta Gorda, que en noviembre del 74 se torturó a los fusilados de Soca. Y entonces, si hablamos además de extradiciones militares, que eso se trató de parte del Plan Cóndor, porque muchas víctimas fueron traídas clandestinamente a Uruguay, segundo vuelo, primer vuelo, y otros que todavía seguimos intentando saber qué ocurrió. También en el periodo pre-Cóndor existieron traslados clandestinos y compulsivos desde Argentina a Uruguay. No nos podemos olvidar que en febrero del 74 se trajo a Antonio Viana y su familia al Uruguay en forma compulsiva. Luego se operculó acá y terminó preso en Uruguay. También al mes siguiente se trajo aquí al Uruguay a Rodríguez Coronel y sus amigos porque se los presumía vinculado a un grupo político que después pudieran ser liberados, pero fueron privados de la libertad, torturados, etc. Sí, obviamente también tenemos ahí el caso de los fusilados de Soca, estos traslados compulsivos, y también en el 75 se detuvo a 3 personas presuntamente vinculadas al 26 de marzo, que fue una organización política legal hasta que fue ilegalizada por la dictadura. Pero también otro tema que nos queríamos referir y que sí es el meollo de la cuestión, a través del trabajo rutinario del análisis de documentos, fuimos advirtiendo de la presencia de represores en Argentina en plena democracia allá. Las primeras actuaciones se remontan al año 71. Argentina estaba en dictadura, no la final, la del 76, pero en dictadura, pero Uruguay estaba en democracia. Y en el 71, agentes de la DNI fueron a Argentina a ser entrenados por agentes de la CIDE, y no solo entrenados, sino que trajeron jeringa, explosivo, que después fue utilizado en distintos atentados en el Uruguay. Estamos hablando del año 71. Y también en ese periodo tenemos que en el año 72 el
el 14 de abril del 72, democracia en Uruguay y comienzo de democracia en la Argentina, tenemos dos legajos, el de Antonio Matos, un represor que es prófugo de la justicia uruguaya de argentino, y de Juan Rebollo, actual condenado por la causa de las chicas de Alvil, donde se dice, se le reconoce en su legajo personal la actuación que tuvieron en Argentina en el interrogatorio de un argentino, de una persona en Argentina. Repito, 13 de abril del 72, democracia en Uruguay. Pero eso no queda ahí. En el 73, 24 de octubre del 73, se le reconoce a la gente del CID, Alberto Braña, posteriormente condenado por el caso Alper, el hecho de participar en Chile en la persecución de los militares del BNN que se encontraban en ese país. En el año 75, en septiembre, hay un reconocimiento en el legajo de Gabazo, donde se le reconoce por su detención en forma conjunta con la CIDE de los hermanos Efenite. En el año 75 también está constatado de que Ernesto Ramas fue uno de los interrogadores y perfiladores de Hugo Core. Y obviamente esto que estamos hablando de documentación está absolutamente también respaldado por el testimonio de víctimas que recuerdan haber visto a Campos Arvida en Argentina, que recuerdan haber visto a Gabazo en Argentina. Y esto cuando todavía estábamos en democracia. Y repito, este me parece que es el tema central al que le tenemos que poner atención, porque no podemos admitir que estos mecanismos que ya estaban absolutamente aceitados se dieron cuando uno de los países por lo menos estaba en democracia. Y entonces, para ir cerrando, lo que nos tenemos que plantear es ¿qué aprendimos de Cóndor? Y yo creo que Cóndor nos da muchas cosas. ¿Qué aprendimos o qué deberíamos aprender? En primer lugar, que hechos de esta naturaleza nunca más en este país ni en el mundo. En segundo, en revalorizar la democracia con un sistema, por mejor sistema de convivencia, con las falencias que tenga y con los avances que tenga que hacer, más que nada en temas de igualdad. Pero el sistema más importante de convivencia. En tercer lugar, la importancia del fortalecimiento de las instituciones, cosas que no ocurrieron en este país en su momento y que tenemos que valorarlas como tales, y fundamentalmente el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el último reducto donde acuden las personas para defender sus derechos, si se da importancia fortalecer a este poder del Estado. En cuarto lugar, lo que tenemos que tener claro, que en todo sistema democrático de derecho, el eje sobre el que debe girar los bosnes de son precisamente la protección y la defensa de los derechos humanos. Y que este estilo lo tengamos presente cada uno de los agentes del Estado que tengamos que intervenir en toda cuestión que nos toque actuar, y fundamentalmente a la fuerza de protección. Se podrá decir, bueno, estas cosas ocurrieron porque era un momento especial del Uruguay, porque estábamos en un estado de excepción y se actuó apegado a la Constitución y a la ley, y nos van a traer a colación las medidas propias de seguridad que están previstas en el artículo 168 de la Constitución, y nos van a hablar del estado de guerra que también está previsto en la Constitución. Pero nosotros decimos muy enfáticamente que ninguno de esos dos institutos que están en la Constitución habilite a que el Estado asesine, haga desaparecer, torture, se apropie de los niños. De ninguna manera. Eso no está establecido en nuestra Constitución y no admite discusión alguna. Por su parte, si nos atenemos en lo que es el estado de guerra, si existió en este país un estado de guerra, esto es un tema absolutamente discutible porque se habló del estado de guerra interno, y el estado de guerra interno no existe previsto en la Constitución, porque la Constitución habla de guerra entre países, no internos. Pero si existió ese estado de guerra, tenía que haber regido los convenios de Ginebra, que los convenios de Ginebra protegen a todas las víctimas contra los ataques de los estados, y eso no fue así.
Pero si seguimos hablando de las medidas prontas de seguridad, lo que tenemos que tener presente que la llave de estas la tiene la Asamblea General y que la autorización que otorga la Asamblea General es al Poder Ejecutivo y que es a este a quien le corresponde dictar las medidas y no delegar ello a las fuerzas represivas. Y también tenemos que tener presente la importancia del artículo 168.2 de la Constitución, que establece que es al presidente de la República, actuando con el ministro de ramo o el Consejo de Ministros, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que el poder político siempre tiene que tener el control absoluto de las fuerzas represivas del Estado y que no puede delegar en estas como un cheque en blanco la persecución de las personas por el motivo que sea. Y para cerrar, me parece que es sumamente importante un acto de esta naturaleza y también todo lo que es los avances que tímidamente se están haciendo en materia de verdad y justicia en las causas judiciales, porque me parece que la persecución de los crímenes de lesa humanidad es un punto sumamente importante para mantener la memoria, como nos hablaba hoy Alejandra, pero fundamentalmente para sostener ese nunca más y esa garantía de no repetición que reclaman las instituciones, que reclaman las organizaciones sociales y fundamentalmente los colectivos de víctimas como Estisol, pero que no solo lo reclaman ellos, que lo reclamamos nosotros como agentes del Estado porque entendemos que la justicia es un valor esencial en todo Estado de Derecho, y no solo lo decimos nosotros y no lo dicen las organizaciones sociales, sino que fue un mandato de Naciones Unidas que hace más de 50 años en su resolución 3020 dijo lo siguiente: convencida de que el castigo efectivo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad constituye un elemento importante para impedir que se cometan tales crímenes y poner fin a los mismos, así como para la mejor protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el desarrollo de la cooperación con los pueblos de la paz y de la seguridad internacionales. Muchas gracias. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Y vamos a dar la palabra ahora, tal como habíamos acordado, al querido Fernando Butasol. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a la vicepresidenta de la República. Muchas gracias a Crisol por el honor de invitarme a participar de esta actividad. Muchas gracias a los compañeros de la mesa. El amigo Captón me
intimó a que no fuera demasiado traumático. Y yo en general no lo soy demasiado humano, pero puedo ser un poquito más. Y voy por otro lado, aunque creo que al final todo es desembocado. Y un texto muy breve, en 10 líneas, que para introducir el asunto. Un recurso muy usado en el cine industrial de Hollywood durante los años 50 y 60 consistía en dotar a las películas policiales o de misterio de un instante final que no era fecal. La escena era siempre parecida. El maimado, armado con un cuchillo o algo así, caminaba despacio hacia la buena señora de alcurnia que temblaba desesperada en la habitación sin escape posible. Ella tenía un revólver, pero el malvado le decía que nunca se atrevería a disparar. Sin embargo, en el último segundo, ella le paraba y el malvado caía con tremendo golpe en el pecho. Durante unos segundos, esa buena señora temblaba de miedo y también por la enormidad de haber matado a un ser humano. Arrojaba el revólver lejos y se disponía a salir de la habitación. Entonces, cuando pasaba junto al malvado, él movía el brazo y atenazaba con una de sus manos el tobillo. Después pasaban otras cosas y finalmente el armado sí moría y la dama sí se salvaba. Esta escena se ha visto en decenas de películas. El muerto que no está muerto y en el último gesto agarra a la IP, aunque no le sirve de nada. Este truco dramático del cine fue parodiado de manera extraordinaria por Peter Sellers, el que gran cómico, en el comienzo de una película titulada City Inolvidable, cuando el actor que él encarna debe tocar la corneta del ejército británico, la colonia, y cuando la va a tocar recibe un disparo y muere. Pero el actor Peter Sellers recibe el disparo, se tambalea y se niega a morir. Y vuelve a tocar la trompeta. Para desesperación del director de la película, le ordena otro balazo, otro tambaleo de Peter Sellers y otro cornetazo. Esto, que parece ser una broma, tiene mucho que ver con lo que yo me pregunto del Franco. ¿Será que se negó a morir? ¿Está muerto el Blancón? ¿A qué le hablamos cuando le hablamos del Franco? ¿A qué hablamos? ¿Al pasado? ¿A la historia? ¿Al común de la gente? ¿A los entendidos? Que son más o menos los que estaban aquí, que todos sabemos qué trata lo que pasó. Yo tengo una anécdota con una doctora filóloga argentina, Nora Strejilevich, quien me preguntó en un lugar, no me acuerdo dónde realmente, durante un congreso, si a mi juicio el Plan Cóndor seguía existiendo. Estábamos hablando en los años 2008, 2009. Yo le dije, bueno, que el Plan Cóndor como tal no. Ahora, puede haber sucedáneos del Plan Cóndor, ¿no? Como los edulcorantes, que está el stevia, está lo otro. Lo que cambia es la marca y es el nombre. Yo creo que estos 50 años de la firma del protocolo es como la cortada de la cinta, ¿no? Porque el Plan Cóndor, como bien lo decía el doctor Percivale, funcionó desde mucho antes. Yo tuve ocasión de entrevistar, conversar, charlar con el negro Viana, con Antonio Viana Acosta, a quien una madrugada lo sacaron de la pensión, a él y a la familia, lo subieron a un vuelo de pluna y los trajeron a Montevideo y le dieron como en bolsa. Preso político en dictadura, en democracia en Uruguay y en democracia en Argentina. Yo creo que el Plan Cóndor tiene un problema
de paternidad putativa, por decirlo así. El Plan Cóndor nace en una reunión que se celebra el martes de Carnaval de 1974 en Buenos Aires por invitación del subjefe de la Policía Federal Argentina a instancias y orden y supervisión de Juan Domingo Perón. Perón fue quien craneó, él tenía una palabra que yo ahora no la recuerdo, que es una palabra catalana, para designar ese tipo de actividades. Y él fue el que pensó que había que organizar a los países que estaban siendo agredidos por la sedición comunista, Argentina por supuesto, a través de los Montoneros y del ERP, etc. Uruguay, Chile, que ya había iniciado su camino de liberación a través de Pinochet, y algún otro, creo que Paraguay también. Y en febrero del 70, en febrero del 74, a comienzos de febrero, se realiza esa reunión. Y a los pocos días, poco después, unas semanas, Viana y su familia son secuestrados y son traídos clandestinamente a Uruguay. Cuando yo me puse a investigar el Plan Cóndor, porque realmente me parecía de una enormidad apocalíptica, y además me di cuenta que yo había sido una víctima indirecta del Plan Cóndor, pero víctima al fin, descubrí que los investigadores, sobre todo los historiadores, habían trazado las fronteras que previamente habían borrado los ejecutores del Plan Cóndor. Entonces, el Plan Cóndor en Chile lo estudiaban los chilenos. ¿Qué había pasado en Chile con el Plan Cóndor? Los chilenos. ¿Qué había pasado con el Plan Cóndor en Argentina? Los argentinos. ¿Qué había pasado en Uruguay con el Plan Cóndor? Los uruguayos. Hubo algunos casos excepcionales, uno de ellos, John Dinges, que entendió que si esas fronteras habían sido borradas por un plan de los estados para actuar al margen de la ley y al margen de la normativa y al margen de las constituciones y al margen de las fronteras, era necesario borrar las fronteras para investigar también. Y ahí empiezan a aparecer cosas impresionantes en las que las víctimas van de un lado para otro, de un país a otro, sin saberlo muchas veces, secuestradas siempre. Algunas desaparecen, otras terminan presas, torturadas salvajemente. Todo eso antes de que en noviembre del 75 se firmara el acta oficial que designaba como Plan Cóndor al Plan Cóndor. Es decir, antes de que se cortara la cinta. Por lo menos era una cinta importante, ¿no? Hace unos años se cortaban cintas de parada de ómnibus, ¿no? Ahora esto era una cosa en serio. Por lo tanto, yo creo que ese no respeto de las fronteras, que fue un no respeto por parte de los estados y de la represión, no por parte de los militantes o de las fuerzas militantes o de los partidos u organizaciones militantes, porque todos cruzaron las fronteras a través de puestos fronterizos, todos se registraron, todos, bueno, por eso fue tan fácil dar con ellos y capturarlos, ¿no? Yo creo que ese no respeto de la frontera debe llevarnos a nosotros a reflexionar muy seriamente, no sobre ese pasado, sino sobre el futuro. Las fronteras no se trata de contrabando de cigarrillos, ni se trata de asuntos de ese tenor, digamos. Las fronteras tienen un fin fundamental, que es la protección de quienes viven dentro del territorio, legal o ilegalmente, porque no hay nada ilegal, no hay nadie que sea ilegal en el mundo. Pueden estar con los papeles flojos, pueden estar sin documentos, pueden estar a monte,
pero no son ilegales, los seres humanos no son ilegales. Y yo creo que el tener en consideración la importancia de las fronteras va de la mano con tener en consideración la importancia de los vecinos y con observar a los vecinos, porque lo que pasó en los años 70, en una situación política, económica y social muy especial, tiene ciertos paralelismos con lo que está sucediendo hoy en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Hay diferencias notables, pero diferencias que pueden cambiar en 6 meses. Entonces, me parece que un seminario de este tipo, una conversación de este tipo, una charla de este tipo, también nos tiene que servir no solamente para evaluar todo lo que se hizo y todo lo que no se ha podido hacer por culpa del Estado o de integrantes del Estado, sino para prever qué se debe hacer, qué se puede hacer, qué hay que hacer. Yo he oído un par de veces el término inteligencia estratégica del Estado. Hay una oficina, parece, un departamento, no sé. Suena como el Pentágono, ¿no? Bueno, no, hablando en serio, yo creo que la inteligencia estratégica del Estado debe tomar muy en cuenta las situaciones de ese tipo. Porque somos un país pequeño, somos un país del horizonte, mañana pueden estar del otro o de los dos. Entonces, yo creo que el Plan Cóndor, para volver al origen de la conversación en estos minutos, me temo que en cualquier momento vuelva a sonar la trompeta. Muchas gracias. Le agradecemos a Fernando Butazzoni sus palabras. Y nos vamos como nos vamos siempre. Por otra memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.